Bienvenidos a Doom and Stone Latinoamérica. Mi nombre es Román Tamayo y es un placer estar con todos ustedes en estos especiales. El día de hoy traemos una entrevista que rescatamos del baúl. La hicimos durante casi el inicio de la pandemia a uno de los personajes más importantes de la escena stoner en México. Estoy hablando de uno de los padres fundadores de estos sonidos lentos, pesados y psicodélicos en México, Claudio Arellano Robert, guitarrista de Sweet Leaf y Cthulhu, un emblema sin duda para todos aquellos que estamos inmersos en estos sonidos. ¿Quién no conoce a Claudio? ¿Quién no lo ha visto en algún show? ¿Quién ha platicado y cruzado algunas anécdotas con él? Es un gran ser humano, una persona que apreciamos mucho a nivel personal y por supuesto a nivel musical. En esta entrevista van a entender un poco sobre las vivencias de The Sweet Leaf, esa tragedia de cómo una banda pudo haber sido grande y por azares del destino no pasó, pero a pesar de todo eso han navegado contracorriente y siguen activos, vigentes. Sus miembros aman la música, aman el rock y hacen esto justo por la pasión que deja. Así que creo que este es un claro ejemplo que la música no se trata siempre de dinero, de fama y de todos esos lujos que nos hace creer la industria, sino que es más allá, es algo que tienes en el corazón, algo que expresas. Y también es muy importante y se me hace muy chido que Claudio, al igual que algunos contemporáneos, siguen apoyando a la escena underground, siguen yendo a los shows de bandas pequeñas, siguen difundiendo este tipo de sonidos y nunca se han cerrado, nunca han sido este tipo de personas que creen que lo que se hacía en su época era mejor, siempre con mente abierta. Así que bueno, vamos a dejar con esta entrevista al gran Claudio Arellano Robert, guitarrista de Sweet Leaf, y vamos ahí a poner algunos tracks para todos ustedes para que comprendan por qué esta banda es considerada los fundadores, los padres de este movimiento en México. Nos vemos, cuídese, ya se la sabe, gócela.
Eh, Bienvenidos a Doom and Stone Latinoamérica. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, un amigo muy entrañable, también una leyenda viviente. Todo el mundo lo conoce en esta escena mexicana. Estoy hablando del mismísimo Claudio Arellano, uno de los padres del Stoner Rock en México. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, buenos días, buenas noches. Uno ya perdió la noción de las días, horas y fechas ya en esta temporada pandémica, pero aquí estamos. ¿Cómo fue que te dio por tocar? ¿A qué edad empezaste a tocar? ¿Y cómo fue que te hiciste de tu primera guitarra? Bueno, entonces en esa época, pues si a uno le gustaba el rock, lo siguiente que uno quería hacer es tocar en un grupo de rock, aunque uno ni siquiera tenía idea de cómo se hacía, ¿no? Entonces, pues, ahí en mi casa había arrumbada una guitarra que era de mi mamá, y pues sin tener idea y le empecé a rascar un poco hasta que pues poco a poco no conocí un poco a poco otros amigos con los que intercambiábamos discos y también tenían la instrucción de hacer su grupo, pero eh, nuestro presupuesto también era bajísimo, entonces eran un par de guitarras acústicas y igual sin tener idea de cómo hacerlo, ¿no? Hasta que conocí a Lino Nava. Ahora es famoso en La Lupita, pero en aquel entonces tocaba en un grupo fundamental en el rock pesado nacional que se llamaba Raxas. Y éramos amigos de toda esa banda, los que tocaban en Raxas, en Máquina, y eran chavos que en ese entonces tenían 17, 18 años, pero eran excelentes músicos. Si pueden conseguir esas grabaciones, el Presencia de Raxas y el Dilema de Máquina, son principalmente los guitarristas son alumnos de otro gran guitarrista que es Héctor Castañón, que ahora sí que es el padre de los guitarristas del rock pesado, ¿no? Y empecé a tomar clases con Lino, y mi primera guitarra ahora sí que yo me la fabriqué sin tener idea de nada, ¿no? Con unas tablas que me encontré en la casa de mi abuelito y por otras tablas que recogí por otro lado, y luego compré una pastilla y yo fabriqué el brazo y fui al mercado de, ¿cómo se llama? La Ciudadela, donde había uno que fabricaba guitarras, y le compré 1 metro de traste para hacer los trastes. Y lo más increíble es que esa guitarra sí sonaba, todavía la conservo. Órale, eso está interesante. Un día nos las enseñas, no sabía esa historia. Sí, por ahí te mando unas fotos después. Luego, como salió bien el primer intento, ya después quise hacer una guitarra más profesional, ya con el cuerpo de caoba y su Floyd Ross y pastillas de Marcio y toda la onda, ¿no? Para eso sí me conseguí un manual que me trajo mi hermano de Estados Unidos de cómo hacer tu guitarra, y pues esa ya quedó de mejor nivel. Posteriormente le compré una guitarra así de super oferta a otro excelente guitarrista que es Merlin Crosswhite, otro alumno de Héctor Castañón que en algún tiempo estuvo con Máquina. Después se dedicó un poco más después estuvo en Kerigma, y luego ya después fue guitarrista de sesión creo que de Patti Manterola o de cosas así, ¿no? Pero esa guitarra ya era de muy buen nivel. De hecho es la que uso actualmente, es una Ibáñez RG560, que es un modelo muy bueno que salió en ese entonces. Ya después, con el paso del tiempo, ya me compré otras guitarras, ya ahorrándole un poquito, ¿no? ¿Y cómo fue tus primeras, o sea, supongo que antes de Sweet Leaf tuviste otras bandas, cómo fueron tus inicios como músico, con quién cotorreabas, quién eran tus compañeros de tu banda, de tus primeras bandas, y cómo eso se terminó convirtiendo en The Sweet Leaf, que es la primera banda de Stoner Rock en México? Bueno, en entonces ya tomaba las clases con
con Lino Nava, que también fue como maestro pues excelente, ¿no? Y en algún momento me llegó a recomendar con thrash metal cuando se salió el thrash Pimentel. Y sí llegué a ir a un par de ensayos con thrash metal, nada más que iban, ensayaron hasta Ciudad Azteca, y al final de cuentas no cuajó ese proyecto, ¿no? Después un amigo que conocía de hace mucho me invitó a una banda de covers que no tenían muy buen nivel, pero pues era bastante divertido porque tocábamos en puras fiestas y esos cuates acaban de salir de prepa apenas. Y a todas las fiestas nos acompañaba toda su generación de la prepa, entonces tocábamos horrible, pero teníamos como 50 fans que hacían muy divertidas las tocadas. Para ese entonces, como te platicaba, yo era muy amigo de los de Raxas, pero Fernando Benítez, que es el baterista de Raxas, después de viajar a Los Ángeles a estudiar batería, regresó a México, formó Acrostic, que era una banda de grindcore. Con los de grindcore, con los de Acrostic se volvió a ir a Los Ángeles, pero allá tronaron y regresó, y entonces ahí fue cuando surgió The Sweet Leaf. Fernando tenía la idea de, cuando estuvo en Los Ángeles, entró en contacto con muchas corrientes que aquí en México pues, casi eran desconocidas, ¿no? Primero toda la escena hardcore de California, y posteriormente con todos los grupos que estaban formando en la costa este de Estados Unidos, de lo que posteriormente se conoció como Stoner, ¿no? Entonces se juntó con Miguel Cortés, el thrasher, que ya era famoso por bandas como Histeria, Masacre 68, Atóxico, y también estaba en la onda de hacer algo así, ¿no? O sea, nosotros en realidad no inventamos nada nuevo. Ya teníamos ahora sí que el bagaje de todo el rock desde los 60 hasta los 80, ¿no? Porque como nosotros crecimos con el heavy metal, que era la corriente, ahora sí que de vanguardia en ese entonces, siempre nos regresamos a los 70s, al heavy metal, digamos, de la primera generación, como Black Sabbath, Deep Purple, Uriah Heep, y más aún más para atrás, ¿no? Desde los Doors hasta Steppenwolf, todos los grupos, Iron Butterfly, todos los grupos pesados, ¿no? De pre-heavy metal. Entonces, digamos que teníamos todos los grupos de los 70 ya los habíamos oído, y de hecho nos gustaban bastante. Y para situarnos más o menos en la época, más o menos después del heavy metal vino el thrash, que fue un heavy metal más agresivo, el grindcore, el speed, todo ese tipo de corrientes que llegaron, digamos, a un límite de velocidad y pesadez, ¿no? Entonces ya lo más rápido, más pesado, pues ya ahora sí que casi no se podía hacer. Entonces lo que hicimos nosotros, y hizo mucha otra gente en otras partes del mundo, es poner un alto y regresarse a la década de los 70s, cuando el rock era más que velocidad y virtuosismo y todas esas cosas estrafalarias, era más bien regresar al feeling, a la psicodelia, a la improvisación, a tomarse las cosas un poco más con calma, ¿no? Y los grupos que
más o menos influenciaron en esa época fue, por ejemplo, Cathedral, Caius, Trouble, que eran grupos que estaban actualmente en esa época, que estaban haciendo música lenta, música pesada, y pues fue el camino que seguimos nosotros. De hecho, ya tenía, ya me habías contado alguna vez, ¿no? Que justamente Fernando, cuando estuvo de ese lado, fue que conoció a varios, ¿no? Personajes importantes, a Lee Dorian y a todos ellos. ¿Tú conociste también a Lee y esto fue antes de Sweet Leaf o ya estaba la banda cuando hicieron este viaje y conocieron a todos estos personajes? Bueno, cuando Fernando se fue a estudiar batería a Los Ángeles, digamos que no era un estudiante modelo, ¿no? Y casualmente en la casa donde él vivía y la escuela de música, a la mitad del camino, había una tienda de discos. Y pues así como Pinocho, que en vez de ir a la escuela se fue con el honrado Juan. Así Fernando, pues en vez de ir a la escuela, pues se pasaba el día en la tienda de discos. Y hizo amistad con el que despachaba ahí, un fulano de nombre Dino Casares. Vámonos. Entonces le platicaba, no, tengo unas bandas que estoy formando, una se llama Fear Factory y la otra se llama Brujería, ¿no? Y ahí se hicieron amistad, ¿no? Entonces, de hecho, cuando Fear Factory sacó el primer disco, Fernando los trajo aquí a México a tocar, ¿no? Entonces, con ese antecedente de la amistad que tenía con Dino, me dice Fernando, oye, que está de gira Cathedral. El headlander era King Diamond, luego tocaba Flotsam and Jetsam y el abridor era Cathedral, ¿no? Pero a nosotros nos interesaba ver a Cathedral, ¿no? Y se van a estar en Los Ángeles, ¿no? Y habló con Dino y muy amablemente Dino nos recibió en su casa una semana, ¿no? Y ahí fuimos a la aventura a Los Ángeles al concierto, ¿no? En ese entonces, pues, Fear Factory pues, todavía no le iba muy bien. Ya había salido el primer disco, pero ahora sí que todavía no les caían las regalías. Y en un departamentito ahí nos acomodamos en un rincón, ¿no? Y y ya llegó el día del concierto. Y, pero para eso también hay otro antecedente. Miguel, el Thrasher, entre sus contactos del bajo mundo, había conseguido una grabación de Cathedral, no totalmente ilegal, sino con permiso, entonces sacó un vinil aquí en México. El famoso vinil de Cathedral. Ajá, entonces Fernando y yo le llevábamos unas copias a Lee Dorian. Entonces estábamos ahí paseando por el Hollywood Boulevard y me dice Fernando, ay mira, ahí es donde va a ser el concierto. Y fuimos a ver el lugar y en eso iba llegando Lee Dorian, ¿no? Y ya le dijimos, no, venimos de México, no sé qué, y te traemos unos discos, y me dice, perfecto, y nos pidió nuestros nombres y nos dio unos pases, ¿no? Ya teníamos nuestros boletos, pero como nos dio pase de entrada, pues nuestros boletos los regalamos a los de Fear Factory, ¿no? Entonces ya fue el día del concierto y el after fue casualmente ahí en el departamento de Dino. Entonces imagínate un departamento de la estancia de 4x4 y pues no sé, como 100, 200 gentes allá adentro. Una locura. Sí, de hecho ese departamento era
entraba y salía, sí, nunca cerraban la puerta, entraba y salía gente las 24 horas. Y muy curioso porque tenían siempre dos teles prendidas, una con televisión ahí, programación sin sonido, y otra con videojuegos, también sin sonido, y el estéreo a todo volumen, y gente entrando y saliendo todo el tiempo, ¿no? Y en esa fiesta, en el after, después del concierto, ahí estaba Lee Dorian y también estaba Guy de Obsessed. Uf, vaya, vaya. Entonces, pues ahí estuvimos platicando con ellos y para ese entonces en Sweet Leaf ya habíamos grabado un EP de 4 canciones. ¿Es el vinil el que está en 7 pulgadas? Ajá, exactamente ese. Ese fue de hecho, lo primero que hicimos fue grabar antes de la primer tocada, ¿no? Ah, esa no me la sabía. Entonces ya teníamos el disquito, de hecho fue nuestra carta de presentación, y eso pues, nos abrió muchas puertas a entrevistas y reportajes. Y entonces, a partir de esa reunión, pues, ya se pudo también estar en contacto con los de Obsessed, que al año siguiente los trajimos aquí. Bueno, principalmente Fernando y otro amigo que se llama Lance Chovich, los trajeron a tocar aquí en Rocotitlán, aquella legendaria tocada de diciembre de 94 de Obsessed. Como no, que hicieron de hecho 2 fechas, ¿no? Un Guadalajara y aquí hicieron una en Ciudad de México, Sí, ¿no? sí, después fueron a Guadalajara. Esa Y yo no fui, pero también se armó. Now I'm free to
formaron Sweet Leaf, entonces, ¿cómo fue que Adela se integró? Porque es muy curioso justo porque Adela es una de las primeras vocalistas en una banda de stoner rock y sobre todo en México es la primera vocalista tal cual en una banda, la primera banda de stoner rock. ¿Cómo fue que conocieron a Adele y por qué decidieron tener una chica al frente de la banda? Lo cual supongo que en esos tiempos no era no todas las bandas lo hacían, ¿no? Bueno, de hecho, eh, digamos que al principio Sweet Leaf no tenía vocalista, ¿no? Éramos 2 guitarras, bajo, batería. Y para la grabación y para la primer tocada invitamos a Jesús Rodríguez, que era un viejo amigo que era el vocalista de Raxas. De hecho, muy, muy buen vocalista, nada más que para ese entonces ya estaba de lleno entregado a su carrera de arquitectura y había ahora sí que dejado el rock, ¿no? Pero nos hizo el paro, ¿no? De hacer la grabación y el primer toquín, y él nos dijo, sí, les ayudo, pero no estoy interesado en seguir una banda, ¿no? Entonces, después de la grabación, ahora sí que pusimos a hacer audiciones, ¿no? A solicitar un cantante, y sí fueron varios a audicionar, pero o no les gustaba el estilo de la banda, porque en ese entonces todo el mundo nos veía muy raros de lo que estábamos tocando, que estaba totalmente fuera de moda, o no nos gustaban a nosotros, y siempre estuvimos abiertos a vocalista hombre o mujer, ¿no? Entonces se dio la casualidad de Adela, que era muy amiga, entonces era novia de Fernando. Adela en ese entonces vivía en Estados Unidos, y entonces dijo, no, mi amiga va a venir a México, que no sé qué, ¿no? ¿Por qué no la prueban? Y sí, de hecho llegó y hizo la prueba, y ahora sí que todas las piezas se encajaron perfectamente, ¿no? Ella tenía su libro de poemas, cosas que escribía, ¿no? De toda la vida. Y entonces oía las canciones, se imaginaba qué sentimientos le traía, iba a su libro, buscaba sus escritos y hacía la adaptación, y ella encajaba las vocales en la música que nosotros hacíamos. Entonces todo quedó ahora sí que de la mejor manera. Eso está increíble. Entre el primer EP que grabaron y el disco como tal, ¿cómo fue la carrera de Sweet Leaf? Ya habían, supongo que habían toquines, tocaban de vez en vez. ¿Cómo eran en ese tiempo los shows? ¿Cómo los trataba la gente? ¿Qué les decían en ese tiempo? Y otra pregunta ahí que tengo es, a veces con mi hermano hemos hablado fuera y nos has platicado varias veces que hubo la posibilidad de un contrato ahí con Lee o con alguien cercano. ¿Fue en este mismo tiempo entre el EP y el disco que lo hicieron o cómo fue esta historia? Bueno, en esa época fueron 3 grabaciones en total, ¿no? El EP que ya comentamos. Después ya compusimos más canciones y grabamos ahora sí que ya un LP en forma. Entonces, por aquel entonces estaba muy de moda lo del rock en español, que ya las disqueras le estaban perdiendo miedo al rock en México. Y no recuerdo exactamente los nombres, pero no sé, creo que era Culebra, muchas disqueras que tenían su sello principal, tenían un subsello, como quien dice así, para no quemarse si las cosas salían mal, donde firmaban a los grupos mexicanos, ¿no? Pero en ese entonces lo que estaba súper moda era Caifanes, Café Tacuba, La Maldita Vecindad, entonces que eran los hits comerciales. Entonces tuvimos varios
así como acercamientos de compañías de aquí en México, pero nos dijeron el clásico, sí, pero está interesante, nos gustó, pero canten en español y un poquito más comercial, y al siguiente segundo los mandamos a la goma, ¿no? Entonces, pues, decidimos dos cosas. Primero, sacar el material por nosotros mismos, así como habíamos sacado el vinil, el primer EP. La segunda grabación, por medio de una interesante red de fanzines que ya había desarrollado el Thrasher con sus experiencias de la escena punk de Atóxico y todos esos grupos. Tenían comunicación con muchos fanzines en todos lados del mundo, ¿no? Entonces hicimos la grabación, copiamos así de cassette a cassette, no sé, 30, 40, 50 copias, y armábamos paquetes de un cassette, una biografía, unas fotos, unas reseñas, y órale, a mandar por correo a fanzines, a revistas, a estaciones de radio, a compañías de discos, ahora sí que de casi todo el mundo, ¿no? Y como resultado, sí, nos publicaron en España, en Bélgica, en Estados Unidos, nos llegaron a escribir de Rusia, de Japón, de Sudamérica. También, por ejemplo, un amigo que dijo, no, voy a hacer un viaje por Sudamérica, ¿no? Y le dimos un paquetito como de 10, 15 EPs, y se fue repartiendo un EP así en cada país. Y pues, ese disquito llegó a Costa Rica, Argentina, a Brasil, a muchos lados, ¿no? Y para ese entonces, por medio de los paquetes que mandamos, nos contestaron de Hellhound Records. Uf. En ese entonces era una compañía muy importante que tenía ahora sí que la escena pesada de ese entonces, ¿no? Entonces, pues, en ese entonces no había internet y las cosas se manejaban por fax, ¿no? O por correo. Entonces nos llega un fax, donde nos dicen que estaban muy interesados en nuestra grabación, que les gustó mucho, y incluso nos mandaron un precontrato para que lo revisáramos, ¿no? Donde decía que porcentajes de ventas, ya hasta sabes todo ese rollo, ¿no? Y que nos iban a hacer una gira por 12 países de Europa. Dios mío. Y si todo salía bien, al año siguiente Estados Unidos y Japón, ¿no? Entonces, pues recibimos ese fax y uno dice, bueno, pues ¿a qué horas pasa la limusina para llevarnos al aeropuerto, no? Pero pues pasó un par de meses y primero nos escribieron, no, una disculpa, es que estábamos de gira con unos grupos y no sé qué, ¿no? Pero de nuevo otra vez silencio, ¿no? Y de repente pasó el tiempo y nos enteramos, oye, que quebró Hellhound Records, ¿no? Entonces, ni disco, ni gira, ni limusín para llevarnos al aeropuerto, ¿no? Híjole, supongo que ha sido un momento muy duro, o sea, para los que no topan como a Hellhound Records, sacó bandas como Zen Virus, The Obsessed, Cold Raven, ¿quién más anda por ahí? Sí, no, Unorthodox. exactamente, Iron Man también anda por ahí, Ajá. al Rage, o sea, era una disquera muy, muy importante. Híjole, ¿y luego qué pasó, Claudio? Eso supongo que es un bajón terrible, más en esos tiempos, o sea, nosotros somos bastante afortunados ahorita de que está esto del llamado internet y que haces tu propio sello y le juegas como al vivo y medio sacas algo, pero en esos tiempos donde no había nada, donde tú dependías totalmente de terceros, supongo que fue una noticia muy dura para ustedes como banda. Sí, sobre todo que era muy difícil en esa época. Primero, todo
el rollo de la difusión, ¿no? No es ahora que grabas en tu casa con muy buena calidad, lo subes a YouTube y a la siguiente semana ya te conocieron 1000 gentes, ¿no? En ese entonces era, ahora sí que a cuentagotas todo eso. La otra cosa era, pues era difícil donde tocar, había en realidad, muy poquitos lugares. Por ejemplo, bueno, ahorita no, pero se podía en la colonia Roma en un fin de semana había 20 toquines en la pura colonia Roma, ¿no? En ese entonces pues, solo estaba, pues se podían contar con la mano los lugares, era Rocotitlán, el LUC, un lugar en el sur que se llamaba El Antro y uno que otro lugar nada más, ¿no? Y por ejemplo, nosotros para tocar o era en la escena de punk, tocamos con Atóxico, con 34D, que eran nuestros cuates, o en la escena death metal, ¿no? Entonces, este, para los punks éramos muy, no sé si comerciales o algo así, para los death metal éramos muy, muy lentos, ¿no? Sí, sí, me imagino. Híjole, qué complicado me imagino en esos tiempos. Y no, ahí tengo una pregunta. Alguna vez hablando con con Víctor Jerez, me pasó una grabación de un proyecto que tuvo que se llama Roots. ¿Alguna vez como se toparon ustedes como con esta banda o hicieron algún show o se conocieron al menos? No sé si Fernando, pero yo por lo menos no los topé. Sí, porque justo Víctor dice que esa grabación la tenía ahí de los noventas y lo sacamos ahí en LSDR en digital y pues es una banda totalmente stoner, ¿no? Pues entonces, pues en realidad creo que eran las únicas bandas, pero mi referente siempre fue Sweet Leaf y lo sigue siendo, ¿no? No conozco otra banda similar en esos tiempos, sino hasta después, como en los 2000 lo que hizo Iván Nieblas, que fue El Diablo. Y pues ahí andaba Humus, pero era más un poco lo progresivo, Frolic Frog, pero pues, supongo que eran bandas ya más después que estaban girando más en Europa. Pero pues The Sweetly fue una banda muy peculiar, ¿no? Que se formó pensando justo en el rock de los setentas, pero que nunca tuvo cabida. Y bueno, y después de todos estos toquines, ¿qué pasó, Claudio? Supongo que, bueno, me has contado que hay un disco enlatado. ¿Cómo pasó eso? ¿Qué pasó con ese disco? Cuéntanos un poco de esa historia. Pues después del fiasco con Hellhound Records, pues sí, seguimos ahora sí que en la trinchera, ¿no? Y al poco tiempo nos contactó una compañía de Maryland que se llamaba Doom Records y nos dijo, no, sí, me gustó mucho su grabación, pero me gustaría algo nuevo, ¿no? Una nueva grabación. Para ese entonces ya había salido Miguel del grupo por sus compromisos con Anarcus y Atóxico. Y en el bajo estaba Oscar Montes. Sí, 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 el buen Oscar, cómo no. ¿Y en qué año es esto, Claudio? O sea, 93 graban el primer EP, 96 el Take a No, Hit, que es el primer LP. no, ese es 93. El, el intermedio que nosotros no le pusimos nombre, el que iba a sacar Doom Records. Ahorita te platico de otra cosa. A ver, échale, échale. Y hicimos una tercera grabación, que es la que nos pidió Doom Records. Es el nombre, es la que tiene el nombre Take a Hit. Ese es o sea, el EP es de 93, la otra grabación de 94 y esta nueva es de 95. Ah, ok. Entonces, sí, volvimos a regrabar algunos temas y otros nuevos y le mandamos la grabación. Igual nos contestó, no, sí, me gustó mucho su grabación, les vamos a sacar el disco. Estoy organizando un festival que se va a llamar Gates of Doom, donde va a estar Cathedral, va a estar Chevy, Iron Rainbow. La lista era como de
unos 15, 20 grupos y de Sweet Leaf hasta abajo, ¿no? Pero ahí estábamos. Básicamente eran grupos de Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Iba a ser en un festival en la ciudad de Germantown, en Maryland, y iba a ser en un parque, y después del festival nos iban a llevar de gira por toda la costa este, desde Maryland hasta Virginia, digamos, toda la costa este, ¿no? Entonces, pues volvió a aparecer la nubecita negra, ¿no? Y de repente nos escriben, no, pues nos acaban de cancelar el permiso del festival. Y ya habían invertido en los boletos, en publicidad, en renta de equipo, en pues todo lo que conlleva un festival, ¿no? Y dice, pues estamos ahora sí que quebrados, y pues no hay festival, no hay disco y tampoco hay gira, ¿no? Y No. nos pasó de nuevo, ¿no? Entonces con esa noticia, pues ahora sí que ahora sí que nos acabó de tronar la moral, y y ahora sí que Adela se decepcionó un poco y dijo, no, ya, estaba un poco desesperada y que se regresaba a Estados Unidos. Y nos dijo, ya tengo mi boleto, me voy el miércoles y adiós, ¿no? Y para ese entonces Fernando pues estaba también en 34D, que ahí incluía al Warpig y al Patas, a Iván Nieblas. Y el 34D pues también estaba tomando un rumbo más o menos también los sonidos, ya abandonan un poco el punk y clavándose un poco más en los sonidos más lentos y pesados. Y el compa Oscar Montes también acabó yéndose a San Francisco, y ahora sí que poco a poco el grupo se desvaneció, ¿no? El 34D después, por dificultades corrieron al Warpig, pero el Warpig le dijo, ¿saben qué? El grupo es mío, así que los que están fuera son ustedes. Y los restantes acabaron, pues le cambiaron el nombre, y después de varios cambios de nombre, acabó siendo lo que se llamó el Diablo, ¿no? El Diablo, el famosísimo Diablo. ¿En qué año se desvanece Sweet Leaf para los que están allí siguiendo la línea del tiempo más o menos, mi Klaus? Ha de haber sido ya finales de 95.
no sabía de ese disco enlatado, bueno, los conocemos como el enlatado del Sweet Leaf. Yo lo descubrí porque justamente Rodrigo Shock, el de Música Inclasificable, lo llegó a subir. Sí, sí lo conozco, ajá. Yo no sabía, o sea, yo nunca fui al Chopo y de este tipo de cosas. Entonces yo lo descubrí gracias a él, pero no sé si como lo subió está íntegro, completo, o le falta algo a ese disco. ¿Tú has llegado a ver esa versión que anda por ahí? Más bien le sobró. Ah, ¿le Ahorita, sobró? ahorita te platico, el individuo ese de Doom Records, pues más bien resultó una fichita, ¿no? Ya después nos enteramos, ¿no? Después de que hubo la cancelación del festival y todo eso, pues él ya tenía la grabación esta enlatada que conoces y el Take a Hit. Sí, sí, sí. Y por sus pistolas, sin avisarnos, sacó los discos en su compañía. Pues hizo alguna intervención ahí que nosotros no estuvimos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, en sus pistolas le metió la introducción de Sweet Leaf de Black Sabbath. Ah, hijo, eso nunca he escuchado esa versión. La ves que se oyen así unos tosidos Sí, sí, sí. antes se los metió, pero la original, o sea, ahí hay un tema de derechos de autor, ¿no? Sí, claro, Que totalmente. nosotros ni nos avisó. Y luego, en otra canción, ahora sí que hizo su versión chafa hizo un cover de esos tosidos y también se los metió así, pero de sus pistolas, ¿no? Híjole, ¿y cómo acabó esa situación con la disquera? Eh, bueno, y aparte, o sea, eso fue con el Take a Hit, y aparte sacó la grabación perdida enlatada y le puso de título At the End of the Rainbow, también de sus pistolas, ¿no? Entonces, Hijo. yo una vez así, de hecho con Fernando perdí un poco de contacto. Fernando anduvo viviendo en Estados Unidos y rolando por varios lados, pero en una de esas yo así googleando por internet, de repente encontré esas grabaciones, ¿no? Que la estaba vendiendo una compañía de discos, ¿no? La de Doom Records. Y le dije a Fernando, que era el que tenía el contacto, ¿no? Y bueno, para hacer el cuento corto, acabaron mentándose la madre, ¿no? Y amenazándose y no sé qué, pero bueno. O sea, no valía la pena pues ni demandar, porque para demandar, pues ahora sí que tiene que ver los millones de dólares de por medio, ¿no? Pues, ¿para qué vas a gastar en abogados y en viajes para no obtener casi nada, ¿no? Pero esa es básicamente la historia de esas grabaciones. Esa no me la sabía, Claudio. Uf, eso está feo, muy feo. No, es el Sweet Leaf, ay, no ha tenido la mejor de las suertes, pero Bueno, a fin de cuentas, pues no fue tan malo porque ahora sí que dio un poco de difusión y pues, aquí en México no salieron Bueno, sí, yo el Take a Hit lo saqué ya que el grupo ya se había, ahora sí que terminado, lo mastericé ahí más o menos y lo saqué en cassette. sí, sí, Sal- sí. Salieron, creo que hice 200 copias, pero esas 200 copias también, ahora sí que estuvieron rolando y, y tuve una sorpresa hace unos, ¿qué será? Como 4 años. Se editó un libro ¿cómo se llama? Cortés, David. David Cortés y otro periodista. Hicieron un libro de una compilación que se llamó Los 100 discos fundamentales del rock en México. Sí, 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 por Y supuesto.
y me llevé la sorpresa que pues ahí estaba el humilde casetito, ahí salió en ese libro, que es un libro que abarca desde los Teen Tops y los Hooligans y desde los 50 hasta el, no sé, 2006, que fue cuando se cerró la edición, y tuvimos el orgullo y el privilegio de haber salido ahí en esa recopilación tan importante, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo creo que al menos nosotros como nueva generación, yo siempre lo he dicho, ustedes han sido los padres de este género del stoner rock y si tal vez en esos tiempos la gente no lo reconocía y no tuvieron como las mieles del éxito por X, Y o Z, créeme que para las nuevas generaciones de Sweet Leaf es un estandarte, son los padres de este género y eso nadie se los va a quitar, se lo ganaron a pulso y creo que muchas generaciones lo reconocen y lo saben. Yo recuerdo que estaba muy, muy emocionado cuando te conocí y pudimos hacer algo con un Sweet Leaf, o sea que ha tenido varias alineaciones con los nuevos reencuentros, pero para mí fue muy simbólico el ver a Cthulhu y Sweet Leaf juntos y tocar nosotros como nueva generación en esos shows. Y creo que mi show favorito de todos, aunque no era la alineación original, fue el de Ciruela en el Alicia, porque justo estaba una banda nueva que era Electric Mountain, La Maquinaria, el Sweet Leaf, y también estaba Ciruela, entonces generacionalmente fue muy simbólico ese concierto, y creo que eso es lo que hicieron, su legado es muy importante para todo el rock y para el stoner en general. ¿Cómo te sientes en estos tiempos, ya que ha pasado todo esta tormenta con el Sweet Leaf, y cómo te sientes con la banda ahora, cómo ves el proyecto? Eh, bueno, ahora sí que Sweet Leaf ni muere totalmente ni vive, ¿no? De repente se da la alineación de las estrellas y cualquier día nos volvemos a presentar, ¿no? Pues ahora sí que las tres piezas fundamentales que son bajo, batería y guitarra, pues seguimos en contacto, pues ya sea en Cthulhu o en Sid Leaf, pero ahora sí que seguimos. Bueno, no hemos ensayado en estas épocas por obvias razones, pero ahora sí que seguimos amarrados musicalmente, entonces pues es cosa de cualquier día presentarnos y dar la sorpresa. Sí, claro, que sé que se volvieron a reunir, no estuve yo por azares del destino, pero vino Adele a México y tuvieron un concierto con esa alineación del Take a Hit. ¿Cómo fue ese show? ¿Podrías contarnos? ¿Cómo se la pasaron? A ver, se cortó un tantito, repite la pregunta. Que vino Adele hace poco y tuvieron un reencuentro con esa alineación del Take a Hit. ¿Cómo fue ese show? ¿Cómo se sintieron? Bueno, sí fue, ahora sí que un poquito apresurado. Este, Adela tuvo que venir por una situación familiar no muy agradable, pero dijo, voy a estar en México, este, y si es posible organizar algo, pues estaría bien hacer algo. Entonces yo dije, perfecto. Entonces vimos sus fechas. Ella llegaba un jueves, iba a estar ese fin de semana y toda la semana siguiente, ¿no? Entonces dije, bien, pues viene a sus asuntos familiares, hay tiempo de hacer ensayo, y el siguiente fin de semana pues, organizamos algo bien, pero se atravesó una gira, ah, no sé exactamente qué grupo fue, no sé si fue Masacre 68 o a Tóxico, que Miguel tenía que salir de gira. Ya ni recuerdo si fue a Europa o a Canadá o algo así, pero salía, haz de cuenta, llegaba Adela el jueves y el siguiente lunes se tenía que ir Miguel. Entonces ahora sí que se recortó los tiempos totalmente, entonces lo que pudimos hacer es organizar una tocada en domingo, que también es un día un poquito más difícil. Entonces llegó Adela, ensayamos un par de veces y se presentó el domingo en el Mundano, que es ahora sí que uno de los foros donde más nos han recibido
en esta nueva época. ¿Y hay registro de eso, mi Claudio? ¿Se grabó algo por ahí? Sí hay hay videos, por ahí hay un par en YouTube, y hay varios que sí prometieron mandármelos, pero por una cosa u otra se ha dificultado el asunto, pero por ahí hay unas grabaciones perdidas. Qué bueno, qué bueno. Oye, mi Clau, pues es para ir cerrando esta entrevista que, híjole, nos podríamos pasar horas platicando contigo, tienes tantas anécdotas, todo lo que has vivido, pero ¿cómo ves Pues ahora la para, escena? para, para terminar el capítulo 1. Sí, capítulo uno, no, seguro. Pero nos gustaría, tú que tú eres un aferrado, tú nunca has dejado la música, tú nunca has dejado el rock, siempre has estado ahí y te sabemos de buena fuente, pues nos has ayudado mucho a nosotros como banda, a otras bandas jóvenes de estos géneros. ¿Cómo ves a la escena actual? ¿Cuál es tu punto de vista? Tú como padre o como uno de los fundadores de este género en México, ¿cómo lo ves ahora? ¿Qué te gusta, no te gusta, te da orgullo? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué opinas de esta nueva escena, mi Claudio? Bueno, pues ahora sí que, para hacer una analogía, no sé si tú recuerdas un video, ¿cómo se llamaba el grupo? Creo que era Blind Melon, un video de una abejita. Ah, sí, Blind Melon, claro, claro. Imagínate que la abejita pues era Sweet Leaf en aquella época, ¿no? Sí. Así Sí. dando tumbos entre la escena punk y la escena death metal. Te voy a contar una anécdota rápida. Una vez, pues ya como te comenté, Lino es muy amigo de nosotros hasta la fecha. Y un saludo, que está pasando por dificultades de salud, pero sabemos que va a salir adelante. En ese entonces, con la Lupita, nos invitó a tocar con ellos a Rocotitlán, pero pues el público de la Lupita pues era puro chavito, así que estaba en la moda del rock en español, ¿no? Entonces nosotros abrimos el concierto, y ya sabes, aquí pues, la pesadez y el sonido acá macizo, y mientras tocábamos así todos en silencio, nada más viéndonos, o sea, no se fueron para otro lado, todos prestando atención, pero como paralizados, ¿no? Y sí aplaudían más o menos, y acabando de tocar, se nos acercan así muchos chavitos y nos dicen, oye, está muy padre lo que tocan, pero ¿qué es? Y nosotros, pues rock, o sea, rock pesado, pues qué otra cosa, ¿no? Bueno, entonces ya siguió la Lupita y ya todos a bailar, ¿no? Sí, fue algo bastante chistoso, ¿no? Sí. Entonces, te decía que Lino andaba, ¿qué? Porque era No, no, no sé, la analogía era por la abejita, que ustedes eran la abejita ya, fea. ya, entonces, Sweetleaf en aquella época pues, sí andaba, ahora sí que, como la abejita, así sin saber para dónde jalar, y de repente, pues ya empezó a haber una escena, más grupos, pues en la época, hace unos 10 años, que ya estaba bastante nutrida, ¿no? La escena no sé, recuerdo grupos, pues en ese entonces estaba el THC, ah, Jenny Bombo tenía un grupo que se llama Oculta, El Rojo, así ya había una escena, ¿no? Y ya posteriormente, pues toda la escena de nuestros amigos que conocemos, pues sí me da gusto que haya muchos grupos que se hayan ido por esa vertiente. Lo que sí veo un poco de falla es que hace falta un poquito más de que cada grupo se distinga un poco más. O sea, por ejemplo, Vino un Sabbath y tiene un sello muy personal, ¿no? Grupos, por ejemplo, te puedo decir terror cósmico, suena terror cósmico nada más, ¿no? Pero sí hay muchos grupos de la escena que sí les falta un poquito más que encuentren un poco más un sonido más
individual, ¿no? Para que no sea tan uniforme la escena. Pero por lo demás está bastante bien, hay muy buenos músicos, tienen bastante buen nivel. Las grabaciones que han hecho también de muy buen nivel, o sea, ya cualquier estudio te puede sacar un muy buen sonido. Y pues esperemos que esto siga, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, dos preguntas más para ir cerrando. La primera es que sabemos que tienes mucho material enlatado de Sweet Leaf, incluyendo pues el famoso disco enlatado. ¿Hay planes o hay alguna idea para que esto salga alguna vez a la luz? ¿Tienes alguna idea de esto? Digo, nosotros desde LCDR te podemos echar quizás la mano, pero nos gustaría mucho que esto se viera a la luz en algún momento. ¿Has planeado eso? Pues debe de haber ahí un media docena de toquines ahora sí que en microvideocassette. Es cosa de hacer labores arqueológicas y pues sí, eso sí podría salir algo de material por ahí. Sería cosa de ver qué se puede rescatar y claro que yo por mí encantado de trabajar con ustedes. Se O ve con, que o con quien sea, el chiste es que salga. También nos gustaría, digo, tener en forma todo el material de Sweet Leaf, o sea, sacarlo con una buena portada, como ustedes lo habían planeado. Creo que valdría mucho la pena hacer este trabajo de reeditar esos sí, discos e incluso pues buscar la posibilidad de algún vinil. Digo, no es que nosotros tengamos 2000 contactos, pero quizás podríamos ayudarles en algo. Creo que eso sería muy importante para la escena mexicana del stoner, tener ese material en físico. sí, ahora sí que se me han atravesado otros asuntos y proyectos, pero sí ya de ese disco ya nada más falta ahora sí que la portada que va a venir con letras, fotos y toda la información, así como a mí siempre me han gustado los discos que aparte del material auditivo tienen información de otro tipo, ¿no? Que siempre es agradable estar hojeando mientras uno oye la música, ¿no? No como ahora que mucha gente descarga de internet y ni siquiera se entera, con trabajo sabe qué grupo es y ni siquiera se enteran por ejemplo, la alineación o quién es el productor o muchas cosas que eran muy importantes en alguna época, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. No, estamos muy ansiosos, qué bueno que nos das esa noticia que sí van a verse en físico. Créeme que vale mucho la pena. Y bueno, la pregunta final tiene que ver justamente con tu carrera actual. Sabemos que tu banda es Cthulhu, junto con Miguel y con Fernando, son el corazón de Cthulhu. ¿Qué ha pasado con este proyecto? Sabemos que se ha parado un poco por obvias razones, pero ¿tienen algún plan de grabar algo nuevo, de seguir tocando? ¿Qué viene para Cthulhu? De hecho ya ha habido, bueno, nos sigue persiguiendo un poco la nube negra, porque hemos tenido varias grabaciones, pero no, ahora sí que no nos han gustado así al 100%, ¿no? Y ahorita volvimos a grabar, pero se quedó ahora sí que en el proceso de mezcla, ¿no? Y ya en cuanto se pueda, ahora sí que vamos a terminarlo, a ver qué sale. No, Pero pues está ya, algo próximo a salir. ya sabes que la invitación está ahí de nuestro sello pequeño. Si ustedes quieren sacarlo por ahí, sin problema lo podemos hacer. La verdad es que Cthulhu también es una de esas bandas increíbles. Todos ustedes como generación, Fernando, Miguel, Iván, tú, Claudio, o
sea, todos ustedes han hecho cosas muy increíbles, como pues son los mismos, ¿no? Nada más se cambiaban de bandas, THC, Necklace, El Diablo, la Orquesta de Animales, Cthulhu, Sweet Leaf, eran los mismos y gracias a todos ustedes es que nosotros hoy podemos tener una medio escena o una escena tal cual, no es la mejor, pero al menos hay bandas, hay festivales, hay sellos, hay gente interesada más en esto de los riffs lentos, pesados y psicodélicos. Y pues gracias a todos ustedes que han aguantado vara y no se han decepcionado a pesar de todo lo que ha pasado. Yo creo que mucha gente hubiera tirado la toalla después de lo que pasó con Sweet Leaf. Y ahí sigue Sweet Leaf y son una leyenda y merecen todo el reconocimiento por parte de los que amamos este tipo de sonidos, porque gracias a ustedes podemos tener hoy una escena local, underground de alguna forma aquí en México. Pues sí, lo bueno es que ahora sí que hubo nueva sangre que continuara con lo ya sembrado y que ya cosecharan todo lo que se hizo en todos estos años. Sí, sin duda. Pues Claudio, ha sido un honor y un placer escucharte, como siempre. Tienes tantas historias, tantas cosas que has vivido que una hora no nos da para todo eso. Nos gustaría en realidad volverte a invitar para platicar muchas más experiencias, como aquella mítica vez que se cruzaron el charco para ver a Judas Priest o Iron Maiden. Tienes un montón de historias increíbles que contarnos cuando vino Guayno, por supuesto. Pero bueno, eso será en otra ocasión. Te agradecemos mucho tu tiempo y también yo de forma personal te agradezco mucho que siempre estás ahí apoyando a las bandas, yendo a los shows locales, aunque haya 3 personas, tú eres una de esas 3 personas que sigue comprando discos, que sigue creyendo en las bandas jóvenes. Y creo que eso ya no pasa. Yo creo que mucha gente ya se desespera, sobre todo, supongo que es gente ya más con hijos o empleos, ya no van mucho a los shows, pero tú siempre estás ahí presente y créeme que eso te lo agradezco y y te admiro mucho eso. Yo espero cuando tenga tu edad poder seguir haciendo lo mismo, lo que me gusta, yendo al rock y pues te agradezco mucho por tu tiempo, Claudio. Y a ti por tus palabras, Román, y por tu Sí, apoyo también. sí, sin duda. Pues algunas palabras finales que le quieras decir a la gente que nos está escuchando, mi Claudio. Pues, ¿qué les puedo decir? Pues que sigan oyendo y descubriendo nuevos grupos, que esta mina no se acaba.